Una madre y su hija pequeña acamparon solas en el desierto y nunca regresaron, desapareciendo durante más de 11 años. Pero un día, su hijo encontró su camioneta vacía en lo profundo del desierto, un descubrimiento que lo cambiaría todo y revelaría la impactante verdad sobre lo que realmente les sucedió. El sol andaluz caía con fuerza sobre la espalda de Elías Márquez mientras caminaba con dificultad por el paisaje agrietado y árido del desierto de Tabernas. El sudor le corría por la espalda, su sombrero apenas le protegía del calor implacable. El detector de metales en sus manos se sentía más pesado a cada paso, pero se negaba a detenerse. Detrás de él, Tomás Vidal lo seguía, consultando la brújula de vez en cuando y secándose la frente. «¿Seguro que no estamos dando vueltas, Eli?», preguntó Tomás, con la voz arrastrada por el cálido viento del desierto. «Llevamos horas en esto». Eli hizo una pausa y se volvió para mirar a su amigo. «Gracias por venir conmigo, amigo. Sé que preferirías estar en cualquier otro lugar». Tomás se encogió de hombros, ajustándose las correas de la mochila. «Oye, trato es trato. Si sales con Inés, te presto mi jeep y mis cosas, aunque sigo pensando que mi hermana sale ganando». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Eli, pero se desvaneció rápidamente al contemplar la vasta extensión de la Sierra de los Filabres que se extendía ante ellos. Los montes de María se alzan a lo lejos, centinelas silenciosos que vigilan nuestro avance. «Hoy hace exactamente 11 años», dijo Eli en voz baja, haciendo un arco ensayado con el detector de metales. «Mamá llevó a Selena de campamento, y yo me quedé con nuestros abuelos porque pensaba que acampar era aburrido». Se rió con amargura. A los 15 años era demasiado genial para el desierto. Tomás asintió, había oído la historia muchas veces, pero dejó que Eli hablara. A veces, Tomás pensaba que su amigo necesitaba decir las palabras en voz alta para mantener vivos los recuerdos. «Mamá siempre me contaba cómo su papá la llevaba a acampar aquí cuando era pequeña», continuó Eli, con la mirada fija en el horizonte. «Decía que la había moldeado, que era parte de nuestra herencia andaluza. Quería que Selena también lo experimentara, no que solo creciera con pantallas en la cara, como ella misma decía». El viento arreció, levantando una nube de polvo que los envolvía. Tomás se tapó la nariz con el pañuelo. «Una noche», dijo Eli, «se suponía que sería una noche de campamento, y volverían al día siguiente. Pero nunca regresaron a casa». 11 años, susurró Tomás. Y fue como si se hubieran desvanecido en el aire. Tomás recordó la enorme labor de búsqueda que siguió, cientos de voluntarios peinando el desierto, la participación policial durante meses. Toda posible evidencia, botellas de agua, ropa, incluso el conejo de peluche de Selena, les había dado una esperanza momentánea, pero no condujo a nada. La policía se dio por vencida después de 4 años. La voz de Eli se endureció. «Me dijeron que probablemente se fue, que se llevó a Selena y empezó una nueva vida en algún lugar. Pero conocía a mi madre mejor que eso. No se iría sin más. No sin despedirse». Tomás asintió, recordando el daño que la desaparición le había causado a su amigo. Tras el fallecimiento del abuelo de Eli 2 años atrás, la búsqueda había cobrado aún más importancia. El anciano había sido incansable, utilizando su conocimiento del desierto andaluz para guiar los esfuerzos. Ahora, Eli cargaba solo con esa carga. «Creo que deberíamos probar un lugar nuevo», dijo Eli de repente, deteniéndose y señalando al oeste. «He recorrido las zonas habituales cientos de veces». «¿Y si fueran más lejos?». Tomás frunció el ceño y tomó su botella de agua. «Los guardabosques nos advirtieron que no nos alejáramos demasiado al oeste de los Montes de María, ¿recuerdas? No hay señal, el terreno es inestable. Es peligroso ahí fuera». «No tan lejos», le aseguró Eli. «Justo más allá de donde registró la policía». «Por favor, Tomás». Tomás suspiró, dando un largo trago antes de tapar la botella. «De acuerdo,
Pero mejor no te saltes esa cita con Inés. Lleva meses preguntando por ti. Ellie asintió, su mente ya estaba en otra parte. Al reanudar la marcha, el terreno se volvió más peligroso, con rocas sueltas y pendientes pronunciadas. En el último punto donde aún tenían señal, Tomás se detuvo para enviarle a su hermana un aviso de su ubicación. Seguro, explicó con una sonrisa. Si no logramos regresar, al menos alguien sabrá por dónde empezar a buscar. Siguieron adelante, el paisaje cada vez más accidentado y desconocido. Después de otra hora, Tomás se detuvo, respirando con dificultad. Ellie, tenemos que regresar. Nos estamos quedando sin agua. No hay señal de celular, y juro que acabo de ver una serpiente de cascabel. Precisamente por eso nos advirtieron los guardabosques. Un poco más adelante, suplicó Ellie, señalando una cresta más adelante. Déjame echar un vistazo por encima de esa cuesta y luego podemos regresar. De mala gana, Tomás accedió. De acuerdo, pero esperaré aquí. Tú ve al borde del acantilado y echa un vistazo. Ellie asintió agradecido y avanzó solo. El calor era insoportable ahora, con el sol justo encima. Al acercarse al borde de un barranco de paredes escarpadas, entrecerrando los ojos para protegerse del resplandor, algo le llamó la atención, un destello metálico en la base del cañón. Con el corazón acelerado, Ellie se acercó con cuidado al borde. Allí, parcialmente oculto por años de polvo y maleza del desierto, había un camión. No un camión cualquiera, sino un vehículo volcado con una pegatina familiar en el lateral, azul, naranja y verde formando picos de montaña. «¡Tomás!», gritó con la voz entrecortada por la emoción. «¡Ven aquí!». Tomás corrió a su lado, la alarma se convirtió en confusión mientras Ellie señalaba frenéticamente el barranco. «Esa es la camioneta de mi mamá», susurró Ellie con manos temblorosas. «Esa es su calcomanía de la montaña. La reconocería en cualquier parte». Tomás entrecerró los ojos y rápidamente sacó su teléfono para tomar fotos. «Tienes razón. Definitivamente hay un camión ahí abajo». Ellie ya estaba buscando la manera de bajar. «Tenemos que acercarnos. ¿Podría haber algo?». «No», dijo Tomás con firmeza, agarrándole el brazo. «Rotundamente no. Las paredes son demasiado empinadas y no tenemos el equipo adecuado. Tenemos que volver y denunciar esto a la policía». «Pero sin peros, Ellie. Esto es lo que has estado buscando, no arriesgues tu vida ahora que estamos tan cerca. Deja que los profesionales se encarguen». Ellie miró con añoranza el camión que se encontraba abajo y asintió a regañadientes. Tomás marcó su ubicación exacta en su mapa sin conexión, y emprendieron el regreso. El corazón de Ellie latía con fuerza, con una mezcla de temor y esperanza. El viaje de regreso a la civilización se hizo interminable. El jeep de Tomás levantaba nubes de polvo mientras aceleraban por los accidentados caminos del desierto. En cuanto recuperaron la señal, el teléfono de Ellie se llenó de notificaciones, pero las ignoró todas y marcó un número que se sabía de memoria. El detective Sawyer contestó con voz ronca al tercer timbrazo. «Detective. Soy Elías Márquez», dijo Ellie, con las palabras entrecortadas. «Encontramos la camioneta de mi mamá. Está en un barranco al oeste de los Montes de María». Hubo un momento de silencio. «Ellie, ¿estás seguro de que es su vehículo?». «Claro. Tiene la pegatina de la montaña en el lateral. Tengo fotos». Miró a Tomás, quien asintió y levantó su teléfono. «Te los podemos enviar ahora mismo». «Hazlos pasar», dijo el detective Sawyer, con un tono más profesional y acentuado. «¿Dónde lo encontraste exactamente?». «Te enviaré un mensaje con las coordenadas», respondió Ellie mientras Tomás se concentraba en conducir. «¿Cuándo podrás salir?». «Nos vemos en la oficina del sheriff del condado de Almería», indicó Sawyer. «Hablaremos allí».
Tras terminar la llamada, Eli se volvió hacia Tomás. Quedamos con él en Almería. Tomás palmeó cariñosamente el tablero de su jeep. Menos mal que mi bebé nos trajo de vuelta sanos y salvos. Me preocupaba que esos caminos desérticos fueran demasiado. Al llegar al estacionamiento de la oficina del sheriff, Tomás prácticamente salió de un salto para inspeccionar su vehículo, acariciando con cariño el polvoriento exterior. Ni un rasguño, dijo, dándole un beso dramático al capó. Todo perfecto. Eli puso los ojos en blanco pero no pudo evitar una sonrisa. Valentín Herrera ajustó su retrovisor con un hábil movimiento de muñeca mientras el ruidoso autobús escolar avanzaba por las calles de Santa Coloma, Barcelona. A sus 62 años, el mecánico jubilado había encontrado una inesperada segunda profesión como conductor de autobús escolar, un trabajo que le daba estructura y propósito a su día tras 35 años de reparar motores y transmisiones. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente por las ventanas, proyectando largas sombras sobre los asientos azul grisáceos. Valentín miró su reloj, las 3:45 de la tarde, justo a tiempo para la llegada de los alumnos. La mayoría de los estudiantes de la escuela intermedia Santa Coloma charlaban animadamente sobre planes para el fin de semana, próximos exámenes o el último lío en redes sociales. La habitual cacofonía de la vida adolescente llenaba el autobús. Pero al volver a mirar por el retrovisor, Valentín fijó su mirada en una chica sentada sola cerca del asiento delantero. Estaba sentada 3 asientos atrás, justo encima de la rejilla de ventilación. Su rostro, parcialmente oculto por mechones de pelo castaño, estaba surcado de lágrimas. Tenía los hombros encorvados hacia adelante, y aunque intentaba disimularlo, Valentín pudo ver cómo de vez en cuando levantaba la mano para secarse los ojos. Este era el tercer día consecutivo que la veía llorar, siempre con el mismo patrón, silenciosa y reservada cuando el autobús iba lleno, bajando gradualmente la guardia a medida que los estudiantes se marchaban en sus paradas. Valentín frunció el ceño, la preocupación se dibujaba aún más en su rostro curtido. Había conducido por esa ruta lo suficiente como para reconocer las señales de un niño con problemas. Mirando su portapapeles, donde guardaba la lista de alumnos, confirmó lo que ya sabía, se llamaba Rocío Casas, de noveno B. Solo llevaba 2 semanas matriculada en Santa Coloma. La primera semana, Valentín no le había dado mucha importancia a su comportamiento tranquilo, los nuevos alumnos solían ser reservados hasta que se adaptaban. Pero esta segunda semana había mostrado un patrón preocupante, y hoy parecía particularmente malo. «Calle Mayor, ya casi», gritó Valentín mientras aminoraba la marcha para la parada. 2 chicos tomaron sus mochilas y se dirigieron al frente. Dándole las gracias a Valentín, bajaron del autobús y caminaron hacia sus casas. Él cerró la puerta y continuó su ruta. Con cada parada, el autobús se vaciaba más y Valentín seguía mirando a Rocío por el retrovisor. Ya solo quedaban 5 estudiantes, y la parada de Rocío era la última de su ruta. A medida que el autobús se vaciaba, sus lágrimas silenciosas se hacían más evidentes. En un momento dado, Valentín notó algo extraño. Al tomar una curva, Rocío se desplomó hacia adelante de repente, con la mano desapareciendo bajo el asiento. Valentín no podía ver con claridad lo que hacía, necesitaba mantener la vista en la carretera. Pero parecía que estaba examinando la rejilla de ventilación bajo el asiento. Un sonido metálico resonó en el autobús, ahora en silencio. «¿Todo bien por ahí?», preguntó Valentín preocupado. Rocío levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «Sí», dijo rápidamente, con la voz apenas audible. «Perdón, se me cayó el pañuelo». Valentín asintió y volvió a concentrarse en la carretera, pero algo no encajaba. Respiró hondo y pensativo. Ayer había intentado conversar con la chica, preguntándole sobre sus clases y cómo se adaptaba, pero ella solo le había respondido con una sola palabra antes de quedarse en silencio. Tras dejar a los estudiantes restantes, Valentín finalmente llegó a la parada de Rocío,
una modesta casa de 2 pisos con fachada azul descolorida al final de la calle Olmo. Al detener el autobús, Valentín tomó una decisión, no podía ignorar lo que veía día tras día. Última parada, anunció abriendo la puerta. Rocío recogió su mochila rosa y se puso de pie, con movimientos lentos. Al pasar junto a Valentín, este notó sus ojos enrojecidos y las ojeras bajo ellos. Que pases una buena noche, Rocío, dijo con una suave sonrisa. Ella asintió sin hacer contacto visual y bajó del autobús, visiblemente sorprendida, cuando Valentín la siguió hasta la acera. ¿Por qué me sigues?, preguntó con un tono de alarma en la voz. Valentín levantó las manos en un gesto de apaciguamiento. No puedo evitar ver que has estado molesto en el autobús últimamente. Ha pasado varias veces. Solo quería hablar con tus padres para asegurarme de que todo está bien. El miedo se reflejó en el rostro de Rocío, aunque intentó disimularlo rápidamente. No hay necesidad, insistió, alzando un poco la voz. No es nada grave. Simplemente el colegio ha sido duro y extraño a mis amigos del antiguo colegio. Valentín la observó con incertidumbre, sus décadas de experiencia le decían que había algo más en la historia, pero no quería presionarla demasiado y asustarla. Lo entiendo, dijo. Pero a veces ayuda. La puerta principal de la casa se abrió de golpe, cortándole el paso. Un hombre salió al porche, impasible. Rocío, llamó con brusquedad, entra. Rocío le lanzó a Valentín una mirada suplicante antes de correr hacia la casa, con pasos apresurados por el camino de cemento. La atención del hombre se dirigió a Valentín. ¿Hay algún problema?, preguntó, con un tono neutral pero de algún modo poco acogedor. Valentín dudó, luego se acercó, deteniéndose a una distancia prudencial. No hay problema, señor, dijo. Soy Valentín Herrera, el conductor del autobús de Rocío. Solo quería saber cómo está porque últimamente parece molesta de camino a casa. La expresión del hombre permaneció inalterada. Soy Gonzalo Vidal, el padrastro de Rocío. Su madre no está en casa ahora mismo. Valentín asintió. Solo quería avisarte que ha estado llorando en el autobús. Me preocupaba que algo le estuviera pasando. El rostro de Gonzalo se suavizó un poco, aunque no llegó a sus ojos. Su abuela falleció hace poco, explicó. Ha sido duro para todos, pero especialmente para Rocío. Eran muy unidos. Ya lo superará. Lo siento mucho, dijo Valentín, sintiendo una punzada de alivio. Les envío mis condolencias, por favor. Gracias, dijo Gonzalo, dándose la vuelta. Que tengas un buen día. Antes de que Valentín pudiera terminar de desearles buenas noches, la puerta se cerró con un clic decisivo. De regreso a su autobús, Valentín no podía quitarse de encima una persistente sensación de inquietud. La explicación del padrastro tenía sentido, pero algo en su actitud no le sonaba bien. No había rastro de dolor en su voz al mencionar la muerte de la abuela, y parecía haberse apresurado a despedir a Valentín. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas, murmuró Valentín mientras volvía a subirse al asiento del conductor. Puede que esté ocupado o sea reservado. Aún así, mientras arrancaba el motor y se alejaba de la acera, la imagen de la mirada suplicante de Rocío permaneció con él. Valentín condujo el autobús de vuelta a la estación, recorriendo las calles que conocía en piloto automático mientras su mente seguía absorta en Rocío. El sol de la tarde comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el barrio. Al llegar a la estación de autobuses escolares, se estacionó en su lugar designado y comenzó su rutina diaria. Recorrió el autobús a lo largo, revisando cada asiento en busca de objetos olvidados y recogiendo la inevitable cantidad de basura, tareas arrugadas, bolsas de papas fritas vacías y botellas de agua a medio terminar. Metió cada objeto en la bolsa de basura que siempre tenía a mano, moviéndose metódicamente desde la parte trasera del autobús hacia la delantera. Al llegar a los asientos delanteros, Valentín se detuvo.
Allí era donde Rocío había estado sentada, justo encima de la rejilla de ventilación. Recordó el ruido metálico que había oído y su apresurada explicación sobre el pañuelo que se le había caído. Al mirar el asiento ahora, se dio cuenta de que no la había visto con ningún pañuelo al bajar del autobús. Quizás se lo había guardado en el bolsillo, pero el instinto de Valentín le decía que investigara más. Se agachó, con las rodillas protestando con un dolor sordo. El suelo alrededor del asiento parecía limpio, sin pañuelos ni residuos visibles. Valentín se fijó en la rejilla de ventilación. Estaba firmemente sujeta al suelo, pero al examinarla con más atención, notó un pequeño hueco entre la rejilla y la base del asiento. «Veamos qué tenemos aquí», murmuró, metiendo los dedos en el estrecho espacio. Sus yemas rozaron algo liso y desconocido. Con algo de esfuerzo, Valentín logró sacar un pequeño paquete de plástico. Al sacarlo a la luz, se quedó sin aliento. Era un blister de pastillas rosas, parcialmente usadas. Valentín le dio vueltas en la mano, estudiando el medicamento desconocido. La marca estaba impresa en el reverso, junto con la información de la dosis. ¿Qué demonios? Valentín sacó su teléfono y buscó rápidamente el nombre del medicamento en Internet. Abrió los ojos de par en par al leer los resultados, eran pastillas anticonceptivas. Valentín se sentó pesadamente en el asiento del conductor, mirando fijamente el paquete que tenía en la mano. Una chica de 14 o 15 años escondía pastillas anticonceptivas debajo de su asiento en el autobús escolar. Sumado a su llanto y su comportamiento retraído, pintaba un panorama preocupante. Valentín tomó varias fotos de las pastillas con su teléfono, documentando cuidadosamente lo que había encontrado y dónde. Luego las guardó en su riñonera, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No podía ignorarlo. Con dedos ligeramente temblorosos, Valentín localizó la información de contacto del director en su teléfono y adjuntó las fotos a un mensaje: «Encontré esto escondido debajo de un asiento en mi autobús hoy. Pertenecen a un estudiante. Por favor, indíqueme los pasos a seguir». Tras enviar el mensaje, Valentín esperó un momento, pero no recibió respuesta inmediata. Cada vez más ansioso, decidió llamar directamente al director. Tras 3 timbres, contestó una voz seca. «Este es el director Daniels». «Hola, señor. Soy Valentín Herrera, chofer de autobús de la ruta 14». El suspiro del director se escuchó por teléfono. «Señor Herrera, estoy en una reunión con la junta escolar». «¿Es urgente?» «Creo que sí, señor. Acabo de enviarle unas fotos, no he tenido tiempo de revisar mis mensajes». El director Daniels lo interrumpió con la voz tensa por la impaciencia. «¿Qué importancia puede tener que no pueda esperar hasta después de mi reunión?» Valentín dudó, sin saber qué decir por teléfono. «Encontré algo preocupante en el autobús que pertenece a uno de tus estudiantes. Creo que deberías echarle un vistazo cuanto antes». «Revisaré lo que me hayas enviado después de mi reunión», respondió el director, dejando claro que la conversación había terminado. La llamada terminó de golpe, dejando a Valentín mirando su teléfono con frustración. Esperaba más urgencia por parte del director, sobre todo dada la naturaleza de su descubrimiento. «Supongo que tendré que encargarme de esto yo mismo por ahora», murmuró Valentín, guardándose el teléfono en el bolsillo y recogiendo sus pertenencias. Valentín devolvió la llave del autobús en la oficina de la estación, fichó su salida y se dirigió al estacionamiento donde lo esperaba su viejo Buick. El coche había tenido mejores tiempos, su pintura azul se estaba desvaneciendo y el motor vibraba constantemente, pero llevaba 15 años con él y aún funcionaba bastante bien. Al salir de la estación, Valentín se sentía indeciso. Sabía que su camino a casa pasaría justo por delante de la casa de Rocío. Una parte de él sentía la necesidad de detenerse allí otra vez, para mostrarle a su padrastro lo que había encontrado y asegurarse de que la niña estuviera a salvo. Pero el recuerdo de la actitud desdeñosa de Gonzalo Vidal lo hizo reflexionar.
Quizás ni siquiera lo sepa, razonó Valentín en voz alta mientras conducía. Puede que la chica se los lleve a escondidas. Pasó el desvío hacia la calle Olmo, donde estaba la casa de Rocío, y luego redujo la velocidad, atormentado por la conciencia. Tras dudarlo un momento, dio media vuelta en el siguiente cruce y regresó. Al detenerse frente a la modesta casa azul, Valentín respiró hondo para calmarse. No le apetecía volver a interactuar con Gonzalo Vidal, pero la preocupación por Rocío superaba su incomodidad. Se acercó a la puerta y llamó con firmeza. No hubo respuesta. Esperó un rato prudencial antes de volver a llamar, esta vez un poco más fuerte. Nada. Valentín se asomó por la ventana. La casa estaba a oscuras por dentro, sin señales de movimiento ni vida. Parecía que no había nadie, a pesar de que hacía menos de una hora que había dejado a Rocío. Al regresar a su coche, Valentín sacó la lista de contactos de emergencia que guardaba para todos los estudiantes en su ruta. Localizó los datos de Rocío y encontró el número de contacto que aparecía bajo el nombre de Gonzalo Vidal. Marcó el número, pero después de varios timbres, saltó el buzón de voz. «Qué raro», murmuró Valentín, colgando sin dejar mensaje. ¿A dónde se habrán ido tan rápido? Con un suspiro, arrancó el coche de nuevo y continuó su viaje a casa. Había hecho lo que podía por ahora. Quizás el director le llamaría pronto, o podría intentar contactar con la familia de Rocío más tarde. Valentín había conducido solo unos kilómetros cuando vio una figura familiar saliendo de la farmacia de la calle del Sol. Era Rocío, caminando sola. Parecía abatida, con un brazo sobre el estómago como si le doliera. Sin pensárselo dos veces, Valentín se detuvo junto a la acera y salió del coche. «Rocío», llamó suavemente, sin querer sobresaltarla. La niña levantó la vista, con sorpresa y cansancio en el rostro al reconocerlo. Se detuvo, pero mantuvo la distancia. «¿Estás bien?», preguntó Valentín al notar su tez pálida. «Parece que tienes dolor». «Estoy bien», dijo rotundamente, aunque su postura sugería lo contrario. Valentín miró a su alrededor. «¿Dónde está tu padrastro?» «Te dejo aquí». «Eso no es asunto tuyo», respondió Rocío con voz más dura. «¿Qué quieres de mí?». Valentín levantó las manos en un gesto no amenazante. «Solo estoy preocupado por ti, nada más. Llevo años conduciendo autobuses escolares y sé cuando un estudiante lo está pasando mal». Rocío se removió incómoda, agarrándose el estómago con más fuerza. «Dije que estoy bien. Por favor, déjame en paz». Antes de que Valentín pudiera responder, una pareja de mediana edad que pasaba por allí aminoró el paso, mirándolo a él y a Rocío con preocupación. «¿Todo bien por aquí?», preguntó el hombre, dirigiendo la pregunta a Rocío. La niña dudó y luego dijo en voz baja: «Me asusta». La pareja se interpuso inmediatamente entre Valentín y Rocío, con una postura protectora. «Señor, creo que debería irse», dijo la mujer con firmeza. Valentín sintió que se le ponía rojo de vergüenza y frustración. «Soy su conductor de autobús escolar. Solo quería saber si necesitaba ayuda». «Está claro que no quiere tu ayuda», respondió el hombre. «Márchate antes de que llamemos a la policía». Sin encontrar forma de explicarse sin empeorar la situación, Valentín regresó a regañadientes a su coche. Al alejarse de la acera, miró por el retrovisor y vio que la pareja ya había seguido caminando, dejando a Rocío sola otra vez. Redujo la velocidad de su coche y vio cómo Rocío se inclinaba de repente sobre un cubo de basura cercano y vomitaba violentamente. «Algo anda muy mal aquí», murmuró Valentín, cada vez más preocupado. Su primer instinto fue llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que una chica dijo que le tenía miedo, que había encontrado pastillas anticonceptivas y que ahora estaba vomitando. No tenía ninguna prueba concreta de ningún peligro inmediato, e involucrar a las autoridades sin hablar primero con los padres podría crear problemas innecesarios.
Valentín decidió vigilar a Rocío desde lejos. Aparcó el coche al otro lado de la calle, incómodo por estar acechando a una joven, pero convencido de que sus intenciones eran puras. Si veía algo realmente alarmante, intervendría. Desde su posición privilegiada, Valentín observó cómo Rocío se recomponía y caminaba con paso vacilante hacia una pequeña licorería al final de la cuadra. Desapareció dentro, y Valentín esperó, revisando de vez en cuando su teléfono por si el director respondía. Después de unos 10 minutos, un movimiento en la tienda llamó la atención de Valentín. Rocío salió, pero no estaba sola. Vidal la siguió, girándose para cerrar la puerta tras él y cambiando el cartel de abierto a cerrado. Valentín se dio cuenta de que Gonzalo debía ser dueño o trabajador de la licorería, lo que le explicó por qué no había llegado antes a casa. Los dos caminaron hacia un sedán estacionado cerca. A través de la ventanilla de su coche, Valentín vio a Gonzalo darle algo de beber a Rocío. Desde la distancia, no pudo distinguir si era alcohol o algo inocente como agua o refresco. La chica lo tomó sin entusiasmo, con la mirada baja. El dedo de Valentín se cernía sobre el botón de emergencia de su teléfono. ¿Debería llamar a la policía? ¿Y si estaba exagerando y había una explicación perfectamente inocente? Pero ¿y si no era así y Rocío corría un verdadero peligro? Mientras reflexionaba consigo mismo, el coche de Gonzalo arrancó. En una fracción de segundo, Valentín arrancó el motor. Los seguiría, solo para asegurarse de que Rocío estuviera a salvo, y mientras tanto intentaría contactar con alguien con autoridad que pudiera ayudarlos. Mientras Valentín seguía el sedán de Gonzalo a cierta distancia, se devanó los sesos buscando otras maneras de ayudar a Rocío. El director no había respondido a su mensaje, pero quizás había alguien más en la escuela con quien pudiera contactar. Con la vista puesta en el camino, Valentín revisó sus contactos hasta encontrar el número de la tutora de Rocío, la señorita Margaret. La había conocido a principios de año escolar durante la orientación del personal y la recordaba como una educadora atenta y cariñosa. Puso el teléfono en altavoz y lo dejó en el portavasos cuando sonó. «Hola», respondió una voz femenina después del tercer timbre. «Señorita Margaret, le presento a Valentín Herrera, el conductor de la ruta de autobús 14. «Sí, señor Herrera». «¿Está todo bien?» Su voz tenía un dejo de sorpresa. «Llamo por una de tus alumnas, Rocío Casas». Valentín habló en voz baja. «¿Has notado algo inusual en su comportamiento últimamente?» La señorita Margaret hizo una pausa y su tono se tornó serio. «La verdad es que sí. Es muy callada, nunca se acerca a los demás estudiantes y ha estado pidiendo permiso para ir al baño varias veces durante la clase». Valentín asintió, otra pieza del rompecabezas. «¿Algo más?» Hoy parecía estar particularmente mal. Le sugerí que fuera a la clínica, pero en lugar de eso, fue a la sala de teatro y se quedó dormida. Uno de los profesores de teatro la encontró más tarde. «¿Le informaste esto al director Daniels?», preguntó Valentín mientras tomaban la carretera. «Sí, pero lo descartó como una rebeldía típica de estudiantes nuevos. Dijo que se ocuparía de ella mañana después de la reunión del consejo escolar». «¿Por qué pregunta esto, señor Herrera? ¿Ha pasado algo en su autobús?» Valentín respiró profundamente. «Encontré algo debajo del asiento de Rocío hoy». Se detuvo y le envió a la señorita Margaret las mismas fotos que le había enviado al director. «Te estoy enviando fotos ahora mismo». Después de un suave pin, la señorita Margaret habló, con la voz entrecortada por la preocupación. «Son pastillas anticonceptivas». «¿Dónde las encontraste exactamente?» «Escondido debajo del asiento donde siempre se sienta Rocío». «Basándome en lo que ha observado y lo que le acabo de contar, estoy muy preocupada. Esto es grave. Los padres necesitan saberlo de inmediato». «He estado intentando contactarlos», explicó Valentín, «y ahora estoy siguiendo el coche de Gonzalo. Estoy pensando en llamar a la policía,
pero aún no estoy seguro de si es lo correcto. Por favor, no llamen a la policía todavía, instó la señorita Margaret. El director Daniels se pondría furioso si los involucramos sin su aprobación. Intentaré encontrar la información de contacto de la madre. Valentín se percató que el auto de Gonzalo se desviaba hacia las afueras del pueblo. Se dirigen a las afueras del pueblo, informó. Me quedaré con ellos y me aseguraré de que Rocío esté a salvo. Ten cuidado, advirtió la señorita Margaret. Manténme al tanto. Tras terminar la llamada, Valentín mantuvo una distancia prudencial mientras el sedán de Gonzalo continuaba por la carretera. Unos 45 minutos después, se desviaron hacia un parque rural, una zona espaciosa con senderos, zonas de picnic y un pequeño lago. Eran casi las 4:30 de la tarde, y aunque el parque no estaba lleno, algunas familias disfrutaban del sol de la tarde. Gonzalo aparcó cerca de la entrada. Valentín encontró un sitio a varias filas de distancia donde podía observar sin ser visto. Observó cómo Gonzalo y Rocío bajaban del coche y caminaban hacia la zona de picnic. Gonzalo llevaba una hielera pequeña, Rocío lo seguía, con una postura reticente. Valentín esperó a que se acomodaran, luego salió con cautela de su vehículo y los siguió a pie, sin perderlos de vista. Una sensación de pavor le oprimió el estómago a Valentín, pero esperaba que solo fuera un picnic familiar normal. ¿Por qué la chica parecía tan triste si esto era inocente? Valentín permaneció en los senderos, con el mismo aspecto que cualquier otro visitante. Desde un banco cercano, vio a Gonzalo abrirse una cerveza y darle a Rocío lo que parecía un refresco. Sintió un gran alivio, al menos nada de alcohol para un menor. Sin embargo, su interacción le resultó claramente incómoda. Rocío se sentó rígida al borde de la manta, apenas rozando su bebida, con la mirada fija en el suelo. Cuando Gonzalo le masajeó los hombros en broma, ella se tensó y apartó sus manos. Gonzalo se rió, pero Valentín vio un destello de ira en su expresión. Quizás estoy exagerando, murmuró Valentín. Quizás solo esté de luto por la muerte de su abuela. Quizás las pastillas estén relacionadas con una relación adolescente, preocupante, pero no necesariamente siniestra. Estaba a punto de irse y dejar que el director se encargara de todo al día siguiente cuando tres hombres, vestidos de forma informal pero intensos, se acercaron a Gonzalo y Rocío. Gonzalo los saludó como viejos amigos y luego le hizo un gesto a Rocío para que se levantara. Los cinco caminaron hacia una sencilla caseta de mantenimiento blanca. La inquietud de Valentín se multiplicó por 10 cuando un hombre sacó una llave y abrió la puerta. 4 hombres adultos encerrando a una adolescente en una caseta, no había ninguna explicación inocente. Le temblaban las manos. Valentín sacó su teléfono y marcó el 911. «¿911? ¿Cuál es su emergencia?», respondió el operador. «Necesito reportar una situación sospechosa con una menor», dijo Valentín, acercándose al cobertizo. «Estoy en el Parque del Lago, cerca del edificio de mantenimiento del lado este». 4 hombres adultos se llevaron a una adolescente a un cobertizo cerrado. «Creo que podría estar en peligro». Esta vez, un convoy más grande, con personal y equipo de búsqueda adicionales. El campamento base se había ampliado con varias tiendas de campaña que albergaban equipos de comunicaciones y suministros. «Esperen aquí», indicó Sawyer, entregándoles un teléfono satelital. «Si nos salimos del alcance de la radio, usen esto para contactar con el centro de mando». Mientras los equipos de búsqueda se dispersaban por el terreno accidentado, Eli y Tomás se acomodaron a la sombra de la carpa principal. 2 oficiales se quedaron para mantener la comunicación y coordinar las labores de búsqueda. Eli caminaba inquieto mientras Tomás abría su portátil y comenzaba a escribir. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Eli, mirando por encima del hombro de su amigo. «Estoy buscando información sobre ese campo de pruebas militar inactivo», respondió Tomás. «Puede que haya imágenes satelitales o artículos periodísticos antiguos al respecto». Eli dejó de pasearse, impresionado. «Créeme.
Creo que estás tan obsesionado que a veces tienes razón. Tomás dijo con una sonrisa, además, ahora tengo curiosidad. Durante la siguiente hora, buscaron información en Internet y solo encontraron referencias vagas sobre la existencia de la instalación y nada sobre su propósito o estado actual. Definitivamente los caminos están cubiertos de vegetación, confirmó Tomás, mostrándole a Eli una imagen satelital reciente. Pero mira, ahí hay lo que podría ser un camino alternativo. Es tenue, pero algo ha estado pasando por ahí últimamente. Uno de los jóvenes oficiales, que había estado escuchando con creciente interés, se acercó a su mesa. Podría llevarte a echar un vistazo, si quieres. ¿En serio?, preguntó Eli sorprendido. El oficial asintió. Escuché lo que dijo el detective Sawyer esta mañana cuando lo mencionó, pero estoy de acuerdo. Si alguien ha estado usando esas viejas instalaciones, deberíamos saberlo. Sawyer nos cortaría la cabeza, advirtió Tomás. Haremos un reconocimiento rápido, sugirió el oficial. Quédense en el jeep y observen a distancia. Si vemos algo sospechoso, informaremos de inmediato. Esto quedaría fuera de registro, aclaró Eli. El oficial confirmó, y no seré responsable si algo pasa, pero llevaremos el teléfono satelital. Tomás dudó, pero Eli ya estaba de pie. Vamos. Después de decirle al oficial restante que iban a inspeccionar el área inmediata, los tres subieron al jeep de Tomás y se dirigieron hacia las coordenadas de la antigua instalación militar. Por cierto, soy Ryan, se presentó el joven oficial mientras conducían. He seguido el caso de su familia desde que me uní a la policía. Es bastante famoso por aquí. El viaje los llevó por un terreno cada vez más remoto, siguiendo senderos apenas visibles que serpenteaban entre afloramientos rocosos. Después de unos 40 minutos, Tomás redujo la velocidad del jeep. El camino principal de acceso debería estar justo adelante, dijo, consultando su GPS. Pero parece que nadie ha pasado por allí en años. Espera, señaló Ryan a su derecha. ¿Qué es eso? Un sendero tenue se desviaba del camino principal y conducía a un conjunto de colinas bajas. A diferencia del camino cubierto de maleza, este sendero mostraba señales de uso reciente, vegetación aplastada y huellas de neumáticos en el suelo arenoso. Definitivamente alguien estuvo aquí, dijo Eli, cada vez más emocionado. Tomás giró con cautela por el sendero improvisado, mientras el jeep se movía a saltos sobre el terreno irregular. Al coronar una pequeña cuesta, Ryan les indicó de repente que pararan. «Apaga el motor», susurró. Tomás obedeció, y un silencio denso los envolvió. A lo lejos, apenas visibles a través de la calurosa neblina, se alzaban unas estructuras erosionadas, los restos de las instalaciones de pruebas militares. Ryan sacó unos binoculares de su cinturón y examinó la zona. No hay mucho que ver. Unas cuantas tiendas viejas, algunos contenedores. Parece que ya no hay nadie. Le pasó los binoculares a Eli, quien estudió atentamente el lugar abandonado. Los edificios estaban en mal estado, ventanas rotas y techos parcialmente derrumbados. Nada se movía, salvo alguna que otra tolvanera que se arremolinaba en el terreno abierto. Parece que nadie ha estado allí en años, admitió Eli, con una decepción evidente en su voz. Ryan asintió. Deberíamos regresar e informarle esto a Sawyer. Aunque no sea nada, debería saber que ha habido gente usando este sendero. A regañadientes, Eli aceptó. Mientras Tomás daba la vuelta al jeep, echó un último vistazo a las desoladas instalaciones, la esperanza que había sentido antes se desvanecía poco a poco. De vuelta en el campamento base, la inquietud de Eli no hizo más que aumentar a medida que avanzaba la tarde. Los equipos de búsqueda no habían reportado hallazgos significativos, y no se esperaba el regreso del detective Sawyer hasta dentro de varias horas. No puedo quedarme aquí sentado, declaró Eli, levantándose bruscamente. Quiero volver a ver el barranco donde encontramos la camioneta. El lugar de recuperación,
preguntó uno de los oficiales. Hay otra tienda de campaña instalada allí para el equipo forense. Está dentro del perímetro de seguridad. ¿Podemos ir en coche hasta allí?, preguntó Ellie. El oficial asintió. No debería haber problema. Simplemente manténgase en los senderos marcados y regístrese al llegar. Tomás suspiró, sacando las llaves del bolsillo. A ver si adivino. Nos vamos. Nos vamos, confirmó Ellie. Mientras subían al jeep, Tomás frunció el ceño al ver el indicador de gasolina. Deberíamos buscar una gasolinera primero. No quiero arriesgarme a quedarme sin gasolina. Condujeron hasta la gasolinera más cercana, un puesto solitario al borde del desierto. Tomás se detuvo frente a un surtidor y se bajó. Iré a pagar, dijo, dirigiéndose hacia la pequeña tienda de conveniencia. Ellie permaneció junto al jeep, estirando las piernas y contemplando el paisaje vacío, absorto en sus pensamientos. No vio la camioneta que se detuvo detrás de ellos ni a los 4 hombres que bajaron de ella. El primer golpe lo tomó completamente por sorpresa, un puñetazo en la nuca que lo hizo tambalearse. Antes de que pudiera recuperarse, una mano brusca lo agarró. Se defendió, asestando un puñetazo contundente a uno de los atacantes, pero estos lo abrumaron rápidamente. A través del escaparate de la tienda, vio a Tomás salir corriendo, gritando algo que no pudo oír. Entonces, otro golpe le impactó en la sien, y la oscuridad lo invadió. Cuando Ellie recuperó el conocimiento, sentía un fuerte dolor en la cabeza. Parpadeó, intentando concentrarse. Estaba en una habitación con poca luz que parecía un bar o un pub. La luz del sol se filtraba por las pequeñas y sucias ventanas, por una de ellas podía ver el desierto extendiéndose hasta el horizonte. Un hombre con una cicatriz en la mejilla se acercó y notó los ojos abiertos de Ellie. «Oye, ya despertó», gritó por encima del hombro. «De verdad es el tipo de las noticias». Otro hombre se unió a él, examinando a Ellie con ojos calculadores. «Al jefe le va a gustar esto, un niño rico que viene a buscar a su mamá». Rió fríamente. «Quizás podamos conseguir un buen rescate». La puerta del fondo de la habitación se abrió y entró un tercer hombre. Tras él, Ellie vislumbró a una mujer rubia que sujetaba la puerta, aunque desapareció casi al instante. Algo en ella despertó una vaga sensación de reconocimiento en la mente de Ellie, pero la idea se desvaneció al acercarse el hombre, claramente el líder. ¿Qué demonios hicieron, idiotas?, preguntó el líder, fulminando con la mirada a los demás. Se suponía que debían revisar el perímetro, no secuestrar a alguien. El hombre de la cicatriz hizo un gesto hacia Ellie. «Jefe, este es el tipo de las noticias, el que busca el camión desaparecido». El líder maldijo vívidamente. «¡Imbéciles! Lo trajeron aquí. Ahora la policía también lo buscará por todas partes». Se dio la vuelta y bajó la voz mientras hablaba con los demás. Pero Ellie se esforzó por oír, habla con los demás. Hay que moverlo todo. Prepara algo para despistarlos. El líder golpeó al hombre con la cicatriz en la parte posterior de la cabeza. Nos vamos esta noche. Empaca todo. Ya terminamos. Ellie se aclaró la garganta. Escuché lo que dijiste, gritó con voz ronca. Y vi a esa mujer. Era mi hermana, Selena. La sala quedó en silencio mientras el líder se giraba lentamente para mirarlo. ¿Dónde está mi amigo?, preguntó Ellie. ¿Qué has hecho con Tomás? El líder se acercó con expresión calculadora. Deberías haber dejado de buscar. Deberías haber dejado que la policía cerrara el caso y seguir con tu vida. Su voz se endureció. Esa mujer no era tu hermana. Tu madre y tu hermana están muertas, enterradas en algún lugar de este desierto, y pronto te unirás a ellas. La mataste, susurró Ellie. La niña era demasiado pequeña para entender lo que pasó, continuó el líder,
aparentemente indiferente al horror de Ellie. Como nadie la reclamaba, la criamos, le cambiamos el nombre y le enseñamos a trabajar. Nos ayuda con las operaciones. Tiene 15 años, dijo Ellie apretando los dientes. Y muy útil, respondió el líder. Tenía preguntas cuando era más joven, pero ya no recuerda su vida real. Esto es todo lo que sabe. Se acercó a Ellie. Piensa en mi oferta. Tu hermana y tu amiga quedan libres. Si le dices a la policía que se retire, todos ganan. Te daré tiempo para que lo pienses. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, indicándoles a sus hombres que lo siguieran. La puerta se cerró tras ellos y Ellie oyó el chasquido de una cerradura. Al quedarse solo, Ellie examinó su entorno, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarle a escapar. El bar estaba abarrotado de objetos diversos, botellas, vasos, fotos antiguas y baratijas que alineaban los estantes. Su mirada se detuvo en un objeto familiar, un controlador de drones y el propio dron, que estaba en un estante alto detrás de la barra, el dron de su madre. Verlo le provocó una oleada de dolor. Estos hombres habían asesinado a su madre, le habían robado la infancia a su hermana, y ahora creían que podían simplemente negociar para evadir la justicia. Al observar con más atención, otro objeto le llamó la atención, una fotografía enmarcada colgada en la pared. Mostraba el campo de entrenamiento militar inactivo desde un ángulo diferente al que había visto antes, con varios hombres de pie junto a camiones cargados de cajas. La mente de Ellie daba vueltas. No se trataba de simples cazadores furtivos o ladrones al azar, estaban organizados y usaban las instalaciones abandonadas para algo ilegal. Las horas transcurrieron en un tenso silencio. A través de la ventana, Ellie observó cómo el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Los sonidos de movimiento fuera de la habitación se habían silenciado, pero de vez en cuando oía voces o pasos cerca. La puerta se abrió de repente, sobresaltándolo. La mujer rubia que había vislumbrado antes entró con cautela, cerrando la puerta tras ella. Con la mejor luz, Ellie pudo. Soy el conductor del autobús. La vi llorar en el autobús todos los días y entonces encontré esas pastillas. La expresión del doctor Chen era grave. He terminado de examinar a Rocío y he confirmado que efectivamente está embarazada, actualmente se encuentra en la primera semana de embarazo. Valentín cerró los ojos brevemente, la confirmación de sus peores temores lo golpeó como un golpe físico. Cuando los abrió de nuevo vio lágrimas corriendo silenciosamente por el rostro de Rocío. Una conmoción en el pasillo interrumpió el momento. Se oyó la voz de una mujer, presa del pánico, exigiendo información al personal del hospital. Segundos después, la puerta se abrió de golpe y entraron dos mujeres, una de unos 30 años y otra quizás 20 años mayor. Rocío, gritó la joven, corriendo hacia la cama y abrazando a la niña. Dios mío, nena. ¿Qué ha pasado? La policía llamó y dijo, se interrumpió, incapaz de terminar la frase mientras abrazaba fuertemente a su hija. Mamá, sollozaba Rocío, aferrándose a su madre. La mujer mayor, presumiblemente la abuela de Rocío, estaba de pie al pie de la cama, con el rostro convertido en una máscara de conmoción y furia. ¿Dónde está? Preguntó sin dirigirse a nadie en particular. ¿Dónde está ese monstruo? Lo mataré yo misma. El doctor Chen dio un paso adelante. ¿S.R.A. Casas? ¿La madre de la señora Casas? Soy el doctor Chen. He estado atendiendo a Rocío desde que llegó. ¿Podríamos hablar en privado sobre su estado? La madre de Rocío se apartó levemente, con el rostro pálido. ¿Qué le pasa a mi hija? El doctor Chen miró a Rocío y luego volvió a mirar a su madre. Señora Casas, me temo que Rocío está embarazada. Las palabras cayeron como una bomba en la pequeña habitación. La madre de Rocío se tambaleaba sobre sus pies, su rostro perdiendo el poco color que le quedaba. La abuela corrió a ayudarla y la sentó en una silla,
donde se sentó pesadamente, con las manos temblorosas mientras se cubría la boca. No, susurró. No, no puede ser. Es solo una niña. Lo siento mucho, mamá, dijo Rocío con la voz quebrada. Intenté detenerlo, pero no es tu culpa, interrumpió su madre con fiereza, tomándole la mano. Nada de esto es culpa tuya. ¿Me entiendes? Es Gonzalo el que. Esa palabra le falló mientras se deshacía en lágrimas y su cuerpo temblaba con sollozos. La abuela se volvió hacia el doctor Chen con expresión dura. ¿Qué opciones hay? Tiene 14 años. No puede tener un bebé. El doctor Chen asintió solemnemente. Estaba a punto de hablar de esto contigo. Existen riesgos para la salud asociados con el embarazo a la edad de Rocío. Además, dadas las circunstancias, existen opciones para la interrupción del embarazo, si Rocío y tú deciden que es lo mejor. Barcelona tiene una de las leyes de aborto más progresistas del país, añadió la señora Rivera con delicadeza. Si ese es el camino que eliges, no habrá barreras legales. Valentín, sintiéndose un intruso en ese momento familiar profundamente personal, permaneció en silencio. Debería darles a todos un poco de privacidad, dijo, mientras se dirigía a la puerta. Espera, gritó Rocío. Por favor, no te vayas todavía. Su madre se giró, aparentemente notando a Valentín por primera vez. ¿Quién eres? Este es Valentín Herrera, señora Casas, explicó la señora Rivera. Es el conductor del autobús escolar de Rocío. Fue él quien notó que algo andaba mal y finalmente alertó a las autoridades. La abuela se acercó a Valentín con lágrimas en los ojos. Salvaste a nuestra niña, dijo, apretándole la mano con fuerza. Gracias. Gracias. Valentín asintió, incómodo por el elogio. Simplemente hice lo que cualquiera debería hacer. La madre de Rocío se puso de pie con dificultad y abrazó a Valentín inesperadamente. Gracias, susurró antes de alejarse y secarse las lágrimas. Un golpe a la puerta precedió a la entrada de un agente de policía. Señor Herrera, ¿podría hablar con usted un momento? Valentín asintió y siguió al oficial hacia el pasillo, dejando a la familia con su discusión privada con el médico y el trabajador social. Quería informarle sobre la situación, dijo el oficial una vez que estuvieron solos en un rincón tranquilo. Gonzalo Vidal está detenido y ha sido acusado de múltiples delitos graves. No ha declarado, pero los 3 hombres que arrestamos junto con él están cooperando a cambio de una reducción de los cargos. ¿Qué te han dicho?, preguntó Valentín. Según sus declaraciones, Vidal tiene antecedentes de comportamiento depredador. Se enfocaba específicamente en madres solteras con hijas. La expresión del oficial se endureció. Estaba celoso de Rocío porque era de su primer matrimonio. Se aprovechó de ella y quiso quebrantarla para que su madre la rechazara y se centrara solo en él y su futuro hijo. Valentín se sintió enfermo ante la crueldad calculada. ¿Podrá salir bajo fianza? El oficial meneó la cabeza. No es probable. Con las pruebas que tenemos y el testimonio de los otros hombres, se enfrenta a una pena de prisión considerable. Y estamos investigando si presenta un patrón de este comportamiento con otras víctimas. Valentín asintió, aliviado de que el hombre enfrentaría la justicia. ¿Qué pasa con el director y la señorita Margaret? Me comuniqué con ambos hoy temprano. Ambos están en la comisaría prestando declaración, confirmó el agente. Estamos tratando de determinar si hubo negligencia por parte de la escuela al no detectar ni abordar las señales de abuso. Valentín dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. ¿Bien? Eso está bien. Necesitaremos que declares si esto va a juicio, añadió el agente, pero eso será más adelante. Por ahora, deberías irte a casa a descansar. Ya has hecho más que suficiente hoy. Valentín asintió,
consciente de repente del agotamiento que se había apoderado de él hasta los huesos. Lo haré, prometió. Valentín salió de la sala donde había dado su declaración a la policía, el cansancio del día finalmente se había instalado en sus huesos. Mientras caminaba por el pasillo, notó a una mujer sentada sola en la sala de espera, con los ojos rojos de llorar y una mano apoyada de manera protectora sobre su vientre de avanzada edad. Ella levantó la vista cuando Valentín se acercó y el reconocimiento se reflejó en su rostro. Ella se puso de pie con cierto esfuerzo, extendiendo su mano. Señor Herrera, soy Laura Casas, la madre de Rocío. Su voz era suave pero firme. No pude agradecerte como es debido antes por lo que hiciste por mi hija. Valentín le estrechó la mano suavemente. Por favor, llámame Valentín. Y no hay necesidad de agradecer. ¿Cómo está Rocío? Laura señaló el asiento vacío a su lado y Valentín se sentó. Ella se hundió en su silla con un suspiro cansado. El médico confirmó que efectivamente está embarazada, y ya está en la primera semana. La voz de Laura se quebró ligeramente. Nos explicaron las opciones. Ella retorcía sus manos en su regazo. Es una situación imposible, mi hija está embarazada del hijo de mi marido y yo también estoy embarazada de 8 meses del suyo. Valentín permaneció en silencio, comprendiendo que no había nada que pudiera decir para aliviar una carga tan inimaginable. Nunca lo sospeché, continuó Laura, con su voz apenas por encima de un susurro. Pensé que dejarla con Gonzalo mientras yo me quedaba en casa de mi madre para prepararme para el bebé era lo correcto. Nuestra familia tiene esta tradición. Ella se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo pude ser tan ciego? No lo podías saber, dijo Valentín con suavidad. Hombres como Gonzalo son expertos manipuladores. Ocultan su verdadera naturaleza. Laura asintió, aunque no parecía convencida. Ella comenzó a ponerse de pie, con una mano apoyada contra el brazo de la silla. Debería volver con Rocío. Todavía tenemos mucho que hablar sobre lo que pasará después. Mientras se ponía de pie, Eli y Lanar. ¿El texto se corta? La abuela de Rocío se acercó desde el pasillo. Tenía el rostro demacrado, los ojos enrojecidos por el llanto, pero se comportaba con férrea dignidad. Laura, Rocío pregunta por ti, dijo, y luego se volvió hacia Valentín. Señor Herrera, creo que no nos han presentado como es debido. Soy Eleanor Parker, la abuela de Rocío. Valentín se levantó y le estrechó la mano. Me alegro de conocerla, señora Parker, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. De repente, Laura jadeó bruscamente y se dobló. Su rostro se contorsionó de dolor mientras se agarraba el abdomen. ¿Laura? Eleanor corrió al lado de su hija. ¿Qué pasa? Creo, logró decir Laura apretando los dientes, que el bebé está por venir. Valentín pidió ayuda de inmediato, en cuestión de segundos, el personal médico acudió a ellos. Laura había roto aguas y las contracciones eran rápidas. Solo tiene 38 semanas, le dijo Eleanor al médico con voz temblorosa. El bebé no debía nacer hasta dentro de 2 semanas. El estrés probablemente desencadenó el parto prematuro, explicó el médico mientras ayudaban a Laura a subirse a la silla de ruedas. Tenemos que llevarla a la sala de maternidad de inmediato. Mientras se la llevaban en la camilla, Laura extendió la mano y agarró la muñeca de Valentín. Por favor, jadeó durante otra contracción, quédate con Rocío. No la dejes sola. Valentín asintió. Lo prometo. Eleanor parecía dividida, mirando entre la camilla donde se llevaban a su hija y la habitación de Rocío. Rocío no debería estar sola ahora mismo, pero Laura también me necesita. Vete con tu hija, le aseguró Valentín. Yo me quedaré con Rocío hasta que puedas volver. Eleanor dudó un instante antes de asentir. Gracias. Volveré en cuanto pueda. Dicho esto,
se apresuró a seguir al equipo médico que transportaba a su hija. Valentín entró con cautela en la habitación de Rocío. La niña estaba sentada en el borde de la cama, con el rostro desfigurado por el miedo y la confusión. ¿Mi mamá va a estar bien?, preguntó en cuanto lo vio. Tu mamá es fuerte, la tranquilizó Valentín, sentándose junto a su cama. Los médicos la están cuidando muy bien. Rocío asintió, aunque no parecía convencida. Se llevó la mano inconscientemente al estómago. La abuela decía que me lo quedara para que pudiéramos decir que era de otra persona, de un chico del colegio o algo así. Valentín mantuvo una expresión neutral, aunque por dentro le preocupaba la sugerencia. ¿Qué dijo tu mamá?, preguntó. Se enojó muchísimo, dijo Rocío, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. No me dejó sacrificar mi vida ni llevar ese recuerdo para siempre. Se quedaron en silencio un momento antes de que Rocío volviera a hablar, con una voz tan baja que Valentín tuvo que inclinarse para oírla. Oí a la abuela hablando con una enfermera. Dijo que el bebé llegará pronto y que mi mamá no tendrá más tiempo para mí y me querrá menos, que la enfermera debería, ya sabes. Valentín se volvió hacia Rocío, eligiendo sus palabras con cuidado. Rocío, quiero decirte algo importante. Tengo 5 hijos. Intenté detenerlo, pero no es tu culpa, interrumpió su madre con fiereza, tomándole la mano. Nada de esto es culpa tuya. ¿Me entiendes? Es Gonzalo el que. Esa palabra le falló mientras se deshacía en lágrimas y su cuerpo temblaba con sollozos. La abuela se volvió hacia el doctor Chen con expresión dura. ¿Qué opciones hay? Tiene 14 años. No puede tener un bebé. El doctor Chen asintió solemnemente. Estaba a punto de hablar de esto contigo. Existen riesgos para la salud asociados con el embarazo a la edad de Rocío. Además, dadas las circunstancias, existen opciones para la interrupción del embarazo, si Rocío y tú deciden que es lo mejor. Barcelona tiene una de las leyes de aborto más progresistas del país, añadió la señora Rivera con delicadeza. Si ese es el camino que eliges, no habrá barreras legales. Valentín, sintiéndose un intruso en ese momento familiar profundamente personal, permaneció en silencio. Debería darles a todos un poco de privacidad, dijo, mientras se dirigía a la puerta. Espera, gritó Rocío. Por favor, no te vayas todavía. Su madre se giró, aparentemente notando a Valentín por primera vez. ¿Quién eres? Este es Valentín Herrera, señora Casas, explicó la señora Rivera. Es el conductor del autobús escolar de Rocío. Fue él quien notó que algo andaba mal y finalmente alertó a las autoridades. La abuela se acercó a Valentín con lágrimas en los ojos. Salvaste a nuestra niña, dijo, apretándole la mano con fuerza. Gracias. Gracias. Valentín asintió, incómodo por el elogio. Simplemente hice lo que cualquiera debería hacer. La madre de Rocío se puso de pie con dificultad y abrazó a Valentín inesperadamente. Gracias, susurró antes de alejarse y secarse las lágrimas. Un golpe a la puerta precedió a la entrada de un agente de policía. Señor Herrera, ¿podría hablar con usted un momento? Valentín asintió y siguió al oficial hacia el pasillo, dejando a la familia con su discusión privada con el médico y el trabajador social. Quería informarle sobre la situación, dijo el oficial una vez que estuvieron solos en un rincón tranquilo. Gonzalo Vidal está detenido y ha sido acusado de múltiples delitos graves. No ha declarado, pero los 3 hombres que arrestamos junto con él están cooperando a cambio de una reducción de los cargos. ¿Qué te han dicho?, preguntó Valentín. Según sus declaraciones, Vidal tiene antecedentes de comportamiento depredador. Se enfocaba específicamente en madres solteras con hijas. La expresión del oficial se endureció. Estaba celoso de Rocío porque era de su primer matrimonio. Se aprovechó de ella y quiso quebrantarla para que su madre la rechazara y se centrara solo en él y su futuro hijo.
Valentín se sintió enfermo ante la crueldad calculada. ¿Podrá salir bajo fianza? El oficial meneó la cabeza. No es probable. Con las pruebas que tenemos y el testimonio de los otros hombres, se enfrenta a una pena de prisión considerable. Y estamos investigando si presenta un patrón de este comportamiento con otras víctimas. Valentín asintió, aliviado de que el hombre enfrentaría la justicia. ¿Qué pasa con el director y la señorita Margaret? Me comuniqué con ambos hoy temprano. Ambos están en la comisaría prestando declaración, confirmó el agente. Estamos tratando de determinar si hubo negligencia por parte de la escuela al no detectar ni abordar las señales de abuso. Valentín dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. ¿Bien? Eso está bien. Necesitaremos que declares si esto va a juicio, añadió el agente, pero eso será más adelante. Por ahora, deberías irte a casa a descansar. Ya has hecho más que suficiente hoy. Valentín asintió, consciente de repente del agotamiento que se había apoderado de él hasta los huesos. Lo haré, prometió. Valentín salió de la sala donde había dado su declaración a la policía, el cansancio del día finalmente se había instalado en sus huesos. Mientras caminaba por el pasillo, notó a una mujer sentada sola en la sala de espera, con los ojos rojos de llorar y una mano apoyada de manera protectora sobre su vientre de avanzada edad. Ella levantó la vista cuando Valentín se acercó y el reconocimiento se reflejó en su rostro. Ella se puso de pie con cierto esfuerzo, extendiendo su mano. Señor Herrera, soy Laura Casas, la madre de Rocío, su voz era suave pero firme. No pude agradecerte como es debido antes por lo que hiciste por mi hija. Valentín le estrechó la mano suavemente. Por favor, llámame Valentín. Y no hay necesidad de agradecer. ¿Cómo está Rocío? Laura señaló el asiento vacío a su lado y Valentín se sentó. Ella se hundió en su silla con un suspiro cansado. El médico confirmó que efectivamente está embarazada, y ya está en la primera semana. La voz de Laura se quebró ligeramente. Nos explicaron las opciones. Ella retorcía sus manos en su regazo. Es una situación imposible. Mi hija está embarazada del hijo de mi marido y yo también estoy embarazada de 8 meses del suyo. Valentín permaneció en silencio, comprendiendo que no había nada que pudiera decir para aliviar una carga tan inimaginable. Nunca lo sospeché, continuó Laura, con su voz apenas por encima de un susurro. Pensé que dejarla con Gonzalo mientras yo me quedaba en casa de mi madre para prepararme para el bebé era lo correcto. Nuestra familia tiene esta tradición. Ella se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo pude ser tan ciego? No lo podías saber, dijo Valentín con suavidad. Hombres como Gonzalo son expertos manipuladores. Ocultan su verdadera naturaleza. Laura asintió, aunque no parecía convencida. Ella comenzó a ponerse de pie, con una mano apoyada contra el brazo de la silla. Debería volver con Rocío. Todavía tenemos mucho que hablar sobre lo que pasará después. Mientras se ponía de pie, Eli y Lanar. ¿El texto se corta? La abuela de Rocío se acercó desde el pasillo. Tenía el rostro demacrado, los ojos enrojecidos por el llanto, pero se comportaba con férrea dignidad. Laura, Rocío pregunta por ti, dijo, y luego se volvió hacia Valentín. Señor Herrera, creo que no nos han presentado como es debido. Soy Eleanor Parker, la abuela de Rocío. Valentín se levantó y le estrechó la mano. Me alegro de conocerla, señora Parker, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. De repente, Laura jadeó bruscamente y se dobló. Su rostro se contorsionó de dolor mientras se agarraba el abdomen. ¿Laura? Eleanor corrió al lado de su hija. ¿Qué pasa? Creo, logró decir Laura apretando los dientes, que el bebé está por venir. Valentín pidió ayuda de inmediato, en cuestión de segundos, el personal médico acudió a ellos.
Laura había roto aguas y las contracciones eran rápidas. Solo tiene 38 semanas, le dijo Eleanor al médico con voz temblorosa. El bebé no debía nacer hasta dentro de 2 semanas. El estrés probablemente desencadenó el parto prematuro, explicó el médico mientras ayudaban a Laura a subirse a la silla de ruedas. Tenemos que llevarla a la sala de maternidad de inmediato. Mientras se la llevaban en la camilla, Laura extendió la mano y agarró la muñeca de Valentín. Por favor, jadeó durante otra contracción, quédate con Rocío. No la dejes sola. Valentín asintió. Lo prometo. Eleanor parecía dividida, mirando entre la camilla donde se llevaban a su hija y la habitación de Rocío. Rocío no debería estar sola ahora mismo, pero Laura también me necesita. Vete con tu hija, le aseguró Valentín. Yo me quedaré con Rocío hasta que puedas volver. Eleanor dudó un instante antes de asentir. Gracias. Volveré en cuanto pueda. Dicho esto, se apresuró a seguir al equipo médico que transportaba a su hija. Valentín entró con cautela en la habitación de Rocío. La niña estaba sentada en el borde de la cama, con el rostro desfigurado por el miedo y la confusión. ¿Mi mamá va a estar bien?, preguntó en cuanto lo vio. Tu mamá es fuerte, la tranquilizó Valentín, sentándose junto a su cama. Los médicos la están cuidando muy bien. Rocío asintió, aunque no parecía convencida. Se llevó la mano inconscientemente al estómago. La abuela decía que me lo quedara para que pudiéramos decir que era de otra persona, de un chico del colegio o algo así. Valentín mantuvo una expresión neutral, aunque por dentro le preocupaba la sugerencia. ¿Qué dijo tu mamá?, preguntó. Se enojó muchísimo, dijo Rocío, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. No me dejó sacrificar mi vida ni llevar ese recuerdo para siempre. Se quedaron en silencio un momento antes de que Rocío volviera a hablar, con una voz tan baja que Valentín tuvo que inclinarse para oírla. Oí a la abuela hablando con una enfermera. Dijo que el bebé llegará pronto y que mi mamá no tendrá más tiempo para mí y me querrá menos, que la enfermera debería, ya sabes. Valentín se volvió hacia Rocío, eligiendo sus palabras con cuidado. Rocío, quiero decirte algo importante. Tengo 5 hijos. Cada uno es diferente, cada uno es especial a su manera, y ni una sola vez, ni por un instante, amar a uno de ellos significó menos amor por los demás. Rocío lo miró con los ojos abiertos. El amor no funciona así. Valentín continuó, no es como un pastel donde cada persona recibe una rebanada más pequeña. Cuando llega alguien nuevo, es más como, buscó la metáfora adecuada, como una vela que enciende otra vela. La primera llama no se hace más pequeña, simplemente hay más luz. ¿De verdad lo crees?, preguntó Rocío en voz baja. Lo sé, afirmó Valentín. Tu madre te quiere, Rocío. Un bebé no cambiará eso. Y cualquier decisión que tomes sobre tu situación, tampoco cambiará el amor que ella te tiene. Rocío guardó silencio un buen rato, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, lo miró con una leve sonrisa. Gracias por encontrar esas pastillas, Valentín, y por acompañarnos hoy. Tenía tanto miedo que no pude apartar la mirada cuando supe que algo andaba mal. Yo no soy así, dijo simplemente Valentín. Mientras esperaban juntos noticias de Laura y el bebé, Valentín reflexionó sobre los acontecimientos que lo habían traído hasta allí, una simple observación, un momento de preocupación, la decisión de actuar en lugar de ignorar. Pequeñas decisiones que habían cambiado el curso de la vida de una niña. No sabía qué decisiones tomarían Rocío y su familia, ni cómo se desarrollaría el proceso de sanación en los días y semanas venideros, pero sabía que al elegir prestar atención, al negarse a apartar la mirada de una niña en apuros, había marcado la diferencia. Y al final, quizás eso era todo lo que cualquiera de nosotros podía aspirar a hacer, reconocer cuando alguien necesita ayuda y encontrar el valor para actuar.